cómo fue esta concepción, tratando de ajustarnos a lo que podemos llamar los tiempos constituyentes. Los tiempos que en el marco general, vamos a decir el mundo, se encuentran en varias formas. Lo que se sentía como usual también está cambiando. Y ni qué decir en el Perú, que hace algunos meses, cuando hablábamos del tema de la urgencia de cambiar constituciones, la gente decía, no, eso es después. Y ahora se ha vuelto elemento clave incluso en la discusión. Entonces, de alguna manera me precio de estar en un grupo que se adelantó a esto y que de todas maneras yo siento que ha influido para que este tema sea vigente. Y no solamente como una cuestión académica o de lauros intelectuales, sino como una pulsión, una sensación, un sentimiento nacional. Y en ese sentido, hace algunos años empecé una reflexión y empecé a escribir cosas y las he compartido en varios grupos a los que se me ha permitido acceder. Y esta noche quiero aportar un punto de vista reflexivo como ciudadano peruano, como poblador peruano, y lo que este proceso involucra. Con las medidas disculpas, porque de todas maneras la formación a uno lo hace usar términos que podrían ser un poco complicados o fuera de contexto, pero vamos a tratar de enseñar y de aprender. Es un proceso bidireccional esto. El primer asunto es una profunda autocrítica de que esto, tal y como lo exige un elemento de comunicación, está en castellano, cuando debería estar en todos los idiomas nuestros, y tener versiones para ceguera, sordera, para lenguaje de sordos ciegos y lenguaje de señas, porque esta es una convocatoria general amplia a todas las condiciones humanas, para reflexionar un momento revolucionario, que es un momento constitucional, un momento constituyente, donde el soberano, los soberanos pueblos del Perú, exigen poder meter la cuchara en esta discusión, pero para que le hagan caso a uno, que esa es la primera condición humana. La condición de dignidad requiere que le hagan caso a uno, a las preocupaciones de uno, y eso se vea patentizado en un documento amplio que se comparta. Entonces, la primera pregunta que intenté responder ahí en una lista, yo luego, esto es una creación y obviamente podríamos ponerle más porqués, más respuestas al porqué. Y de repente ustedes tienen algunas otras que adicionar. Por ejemplo, para cambiar la Constitución, hay la pregunta ¿por qué? Pues, ¿por qué vas a cambiar la Constitución? La primera cuestión, y es la que he ido adelantando, es ¿por qué no está hecha en nuestras lenguas? Si no tiene versiones para ceguera, sordera, lenguaje de señas peruano y lenguaje de sordos peruano. ¿Por qué es importante esto? Porque involucra la condición humana. No es una creación conversacional de unos pocos o de unas pocas ideas. Esto es algo que convoca la participación vinculante, por eso es que hay que cambiar la Constitución, porque esta ha sido hecha de otra manera. Esta ha sido hecha con grupos de poder y que estos grupos de poder se han irrogado la representación de más de 33 millones de habitantes que tiene el Perú. Aquí hay otra respuesta a esa primera pregunta del por qué. Porque está solamente fundamentada en principios jurídicos romanos germánicos. Y el Perú es milenario y se han formado juridicidades distintas, que tenían referencias y fundamentos jurídicos totalmente distintos, instituciones y roles distintos también antes de la llegada de los españoles. Pero esta constitución está hecha con esos principios, los principios occidentales. Por lo tanto, es deficiente, no alcanza a la diversidad de las categorías jurídicas que se han creado por muchos años. Otra respuesta a este primer por qué es porque está diseñada centralistamente. Y tiene que serlo así porque el Perú pues era occidentalizado en Lima y esperaba que se mantuviera con ese estilo. Entonces no había que involucrar a las otras personas. Este es un momento distinto, es un momento en que es necesario involucrarlo. Y entonces eso requiere reconocer dignidades regionales. Y esta es una primera razón, o una tercera razón para hablar de una necesidad de cambiar la Constitución. Y el último, de esta primera tanda de preguntas, de respuestas a un por qué, es por tener marcada hostilidad hacia la relación armónica humanidad-naturaleza. Todas las constituciones, las 12 más 13 y algunos estatutos
que tuvimos en nuestra historia constitucional, han considerado la naturaleza como un lugar para explotar, no para convivir o armonizar, sino para explotar, sacar, extraer, sin compromiso para reponer, que es lo peor, porque hay que reponer en plazos humanos lo que se extrae, pero claro, en una concepción anterior, que es la que estamos tratando de modificar, esta constitución permite esa hostilidad hacia la naturaleza y por lo tanto contaminar, por lo tanto depredar, y eso tiene un resultado primero. El primero es destruir la naturaleza y el segundo, poner en riesgo el futuro inmediato de las generaciones humanas, y ya no van a poder tener esos recursos porque han sido depredados sin compromiso, ¿no?, de recursos. El segundo paquete de preguntas viene al para qué. ¿Para qué cambiar la Constitución? Este para qué es instrumental. Es un conjunto de respuestas a un para qué cambiar la Constitución. Hay que cuidar la naturaleza y el medio ambiente. Para eso es que lo estamos haciendo. Para ir más allá de los dilemas de los medios de producción y permitir la solución de los medios de creación. Y esto pone directamente en juego el asunto de que hay que crear valor. Y si nos restringimos a la forma en que la economía se está dando, obviamente ya perdimos, porque no participamos en la configuración de precios ni costos de nuestros productos ni servicios a nivel internacional, y menos a nivel interno, porque al final eso influye a lo otro. Y eso se nota cuando hay discursos donde se potencia la exportación y el consumo interno queda relegado. Y por eso es, pues, porque tenemos que ir más allá de los medios de producción y permitir la solución con creatividad en el campo económico, entre otras cosas. Un tercer para qué. Para instaurar principios jurídicos consuetudinarios convergidos de los derechos comunes de los pueblos peruanos y sus culturas. Es importante el aporte. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando las constituciones con principios jurídicos romanos germánicos que han tenido la doctrina, o sea, ese conjunto de códigos con los cuales se construyen las leyes, en un gabinete cerrado donde la realidad viene después de la ley. Y eso es necesario reflexionarlo porque lo estamos perdiendo. Sobre todo por la sabiduría de los pueblos en su diálogo permanente con la naturaleza y que no la han depredado en miles de años que han estado viviendo acá. Entonces hay un aporte que tenemos que considerar. El otro para qué es para solucionar la cuestión militar policial en favor de un enfoque popular y comunal protector y defensor. Evidentemente ahí tenemos un tremendo tema que tiene que ver con la forma en que la represión impide el desarrollo, criminaliza la protesta y hasta denosta la actitud que uno pudiera tener de exigir sus derechos debidamente. Entonces, tenemos que solucionar eso porque los que defienden por la represión dura son las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Y se quedan en una especie de urna de protección del debido, de la obediencia debida y cosas así, para seguir yendo en contra de un cambio que involucre la atención debida a los pueblos peruanos. Otro tema, otra respuesta al para qué es para garantizar la gestión estatal de actividades estratégicas para la sociedad peruana. Y nunca es más cierto esto que con la calamidad que tenemos con el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos línea de bandera. No podemos ir a traer las medicinas. Argentina hace poco ha hecho varios vuelos para traer medicinas. Nosotros tenemos que pedir a alguien que nos pueda ayudar en el transporte. Eso muestra que debimos haber tenido soberanía estratégica aérea y no la podemos tener. Y es evidente que no la vamos a tener porque esto ha sido tremendamente dañado. Entonces, entre esos, estoy poniendo un ejemplo de los muchos, del tema energético, el tema de la provisión del oxígeno, que hasta los últimos días ya se ha hecho una disposición que hace que el oxígeno no debe variar, es como una disposición vertical, pero en resumidas cuentas sigue estando en el mercado. Y al estar en el mercado tiene precios. Obviamente ahí también estamos perdiendo soberanía. Y en casos de calamidad son lo más central que se nota, que es de importancia suma. Y por supuesto la soberanía alimentaria y la soberanía medicamentosa. Después tenemos otras respuestas de para qué es. Son instrumentales, o sea, prácticamente decimos que ahí está la raíz de los temas que vamos a tratar para darles una codificación, una estructura digna de una constitución originaria.
hay que garantizar la toma de decisiones con participación popular y comunitaria vinculante. Es decir, hay que hacerle caso a la gente, en sus reclamos, en sus necesidades, y no ponerla a ser solamente responsable, obediente. Eso es nefasto y por lo tanto ahí también tenemos que corregir. Entonces ahí tenemos una lista de respuestas al para qué cambiar la Constitución. Después vamos a ver con qué. Ahí entramos ya más a la parte, parece que hay una distorsión en la presentación. De repente tenemos un visitante extraño, pueden verificar, por favor, ahí tenemos un 1 amarillo que está apareciendo en la pantalla, que de repente podría ser la presencia de alguien que quiere sabotear esta reunión. Punto 3. ¿Con qué? Con un proceso constitucionalizante multitudinario y fundacional. Estos son los instrumentos de cambio, con un mecanismo de convergencia de compromisos y propósitos desde los pueblos hacia todo el Perú integralmente, es decir, sentirnos en mesa de iguales en dignidad humana, aportando los compromisos y propósitos para vivir en grupo, para convivir. El arte de la convivencia, que en alguna forma también es una expresión de los juegos de poder que hay que poner en evidencia y en los cuales tenemos que resultar más ganadores, hacer que los pueblos tengan esta presencia poderosa esta vez. Y por supuesto con una documentación extensa e intensa de los acuerdos intermedios en sus idiomas regionales respectivos. Y esto es importante porque cada etapa de convergencia que hace que la gente llegue a algún acuerdo para convivir con sus próximos, con sus cada vez más complejos estructuras, desde las comunidades, a los distritos, a las provincias y a las regiones, es importante que sea documentado y que se sienta que ya uno es parte de un proceso y que algo de lo que uno ha pensado y articulado en las discusiones constitucionales que se den a nivel de los pueblos va a quedar grabado. Y de alguna forma la gente tenderá a defender lo que es común y lo que es algo que puede significar el futuro. Y un futuro de convivencia. Lo que tratamos de hacer es un proceso, y aquí estoy dando un esquema inicial de metodologías, con los cuales podamos alentar. No he querido hacer un detalle mayor porque, aunque lo podríamos hacer, porque de todas maneras hay que ponernos en la situación de que todos sean escuchados, todos los pueblos, no solamente algunos que nos sintamos más o menos iluminados, sino con todos y en su propia cotidianeidad. Es decir, una forma distinta de hacer las cosas, donde la gente, en este proceso, y eso es con lo que quiero terminar esta primera intervención, es lo que hacemos en el proceso constituyente, es decir, al crear esta nueva agenda política, hacemos que la gente cambie sus valores, intercambie los valores, conozca los valores de otras culturas y se incorporen de una manera mezclada. Al hacer eso, estamos garantizando que tanto la sociedad como el Estado cambien también en el proceso. Vale decir, esta distribución tendría que ver con un proceso destituyente de la anterior concepción de valores con la cual se hizo esta constitución que ahora pretendemos cambiar. Entonces, con eso me quedo en este momento y estoy listo para escuchar comentarios y después ver en qué más podemos avanzar. Muchas gracias. La contribución que hace Mario Enrique, que creo que va marcando una posición bastante peruanista, por decirlo así, ¿no? En línea con lo que expuso Héctor en la sesión anterior. Yo quería intervenir solo para destacar este aspecto, porque quizás la novedad de la discusión constitucional que se plantea ahora va por el lado estrictamente peruano, ¿no? Siempre hemos hablado de la República Criolla, ¿no? Que es una gran frase que cubre muchas cosas. Una república de cierto punto que algunos autores llaman inconclusa, una república formal, puramente legal, en fin. Hay varias maneras de llamarla, pero quizás el rasgo distintivo de esta república y de las constituciones que consagró es que son constituciones, para decirlo de una forma un poco dura, extranjerizantes, ¿no? Constituidas o enmarcadas en modelos de pensamiento, en instituciones, incluso en conceptos
que corresponden a otras circunstancias históricas que son las europeas, ¿no? Y entonces se encuentra una dificultad enorme para poderse poner en práctica, ¿no? Entonces, de la manera en que lo pone Mario Enrique, yo veo que esa contradicción salta a primer lugar, ¿no? O sea, ¿cómo hacer una constitución peruana? ¿Cómo podemos incorporar al Perú en una constitución que responda a los intereses de las mayorías nacionales, ¿no? Y ahí, pues, el componente comunitario, incluso el componente, mucho más el componente popular que engloba gran cantidad de actores en el país, el componente comunitario que viene de la tradición que podemos llamar andina en la medida que es la tradición que se posiciona en todo el escenario territorial peruano, lo cual no quiere decir dejar de lado, por ejemplo, la variedad de aportes culturales de la Amazonía, incluso en la propia zona andina, la variedad de aportes culturales entre los collas, los quechuas, los chancas, en fin, y los chachapoyas, son cosas que hay que conocer de algún modo y ayudarían a pensar mejor una sociedad plural, una constitución pluralista, pero que grosso modo encajan bajo la idea de una tradición andina, ¿no? Porque la tradición andina fue la que se expandió y de algún modo ordenaba las maneras de comunicación que había entre las comunidades de todo el territorio peruano. Entonces, creo que ese es el tema en el que tendremos que conversar un poco más, porque se trata de ver cuánto de esa herencia andina resulta que ahora podría ser más válida, en el sentido de mejorar la manera en que el país es gobernado y de, cuando menos, incorporar algunas de las cosas que forman parte del ideario tradicional peruano, del ideario no criollo, por decirlo así, ¿no? Una de las cosas más visibles de eso, que todos en algún momento lo repetimos y lo sentimos digno de defensa, son, por ejemplo, los principios llamados de la Mayuya, la Masúa, la Maquella, que formaban parte del trato cotidiano que los antiguos peruanos hacían, porque esa era la manera de reforzar los valores compartidos, ¿no? Y entonces la pregunta es si, por ejemplo, una constitución nuestra no debiera consagrarlo no solo como un principio, sino como un eje ordenador, ¿no? O sea, cómo luchar contra la mentira, cómo luchar contra el robo, cómo luchar contra el engaño, cómo hacer que las instituciones funcionen en buena cuenta, ¿no? Sorprende seguramente para la mayoría de la gente, incluso para los que seguimos de algún modo la política o el debate constitucional. Nos sorprende, pues, encontrar una república con constituciones que incorporan instituciones bastante avanzadas, ¿no? De los esquemas europeos o incluso norteamericanos, pero que en la práctica solo produce una república mediocre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué las constituciones no ayudan a que esa corrupción no? Y es que, evidentemente, la corrupción está más o menos enmarcada en varias de las instituciones claves que se incorporan en el texto. Y es que evidentemente principios que la gente podría reconocerlos como suyos, como los que vienen de la tradición quechua o aymara, no están expresados en esa constitución, ¿no? Entonces yo encuentro en la propuesta de Mario Enrique una invitación para hacerlo, y se trata de ver en todo caso los mecanismos para recoger esta cultura que está presente de algún modo en la práctica de las comunidades del país, y que con mucha dificultad lo pueden plantear porque lamentablemente, hay que decirlo con certeza también, es que algo pasó. Ya me metí al Zoom. Ya. Hola. Hola, se está cruzando, creo. Sí, se escucha bien. Sí, una pequeña interrupción por ahí, alguien que está con el micro prendido. Una interrupción. Sí, entonces lo que quería decir es que yo siento que el punto de vista propiamente andino y comunitario no ha tenido intelectuales orgánicos en el país, ¿no? Lo más que ha habido es el indigenismo,
y la posibilidad de rescatar algunas instituciones, principios, modelos de organización, reglas de vida, etcétera, códigos morales que puedan incorporarse, por ejemplo, en un debate constitucional, es muy débil, ¿no? Porque toda la teorización la hacemos en el marco de las formas de pensamiento occidentales. Entonces, insisto, veo en la propuesta de Mario Enrique una posibilidad de ir en esa otra dirección, ¿no? Y ver qué se puede rescatar para que la Constitución no sea solo un remozamiento criollo, sino una reincorporación de instituciones que en el pasado produjeron muy buenos resultados y que posiblemente podrían ser pertinentes reincorporarlas ahora. Los modos habrá que se pueden discutir. Idealmente, claro, esta debería ser una discusión que arranque desde todos los rincones, pero en escenarios como los actuales, esto puede ser simplemente una tarea que no se logre en toda su imagen ideal, pero se pueden lograr espacios intermedios. Y uno de ellos es lo que tú comunicabas ayer, Jorge, que se están haciendo los foros regionales, por ejemplo. Y entonces en los foros regionales es una buena ocasión para alimentar, recoger un poco el punto de vista de las comunidades locales, de los pensadores locales, porque tengo la impresión que en las regiones hay pensadores que no tienen el eco nacional, pero que igual conocen bastante bien lo que ocurre en su jurisdicción y pueden aportar, ¿no? Entonces, me quedo ahí remarcando la importancia de ver este escenario en el que lo peruano empieza a redefinirse sobre bases un poco más asentadas en lo que ha sido la tradición cultural nuestra, y quizás esto va a ser uno de los problemas o de los mayores retos a enfrentar en una eventual reforma de la Constitución, ¿no? Nada más por eso. Era algo así como que lo que justificaba el cambio constitucional o una nueva constituyente era para liquidar la constitución fujimorista, ¿no? Como que otras cosas no importaran, ¿no? Sería algo así como mejorar la del 79 y mejorar la de Fujimori, ¿no? O cambiar algunas cosas, no sé. Pero una visión así como la que se ha dicho ahora por Mario Enrique, ¿no? Y la que se está manifestando también por Luis, ¿no? Luis Sánchez o Manuel. Realmente ahí lo más interesante, creo, aparte que hay ya una concepción que espero que sea también histórica, ¿no? Porque nuestra historia es muy rica en muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que incorporar también parte de nuestra historia o aprender de ella, ¿no? Entonces, aparte de eso, el proceso es lo que yo veo como lo más positivo, proceso constituyente que se le llama, ¿no? Y que eso sí nos puede dar bastante buenos resultados hacia adelante, ¿no? Porque sin eso, porque no creo que la gente pueda decir, regresemos al pasado, ¿no? Lo que la gente va a decir, necesito esto, quiero esto, por esta razón es que no avanzamos, hay que cambiar esto, mirando siempre más hacia adelante que para atrás. Entonces, y la incorporación de gente que nunca ha tenido pues, voz ni ninguna capacidad de decisión, ¿no? Es también importante, interesante. Pero son procesos que hay que tomar en cuenta que va a demorar por lo menos de 1 a 2 años, y esto es, ¿no? Y esto es si que se quiere hacer uno serio, ¿no? Y no sé qué tan apurados estarán otros grupos que querrán pues, ya de una vez terminar con la constitución fujimorista, ¿no? Si quieren terminar con algún artículo, se puede tranquilamente presentar un proyecto de ley para el cambio constitucional, porque la Constitución lo permite, ¿no? Pero no se trata de eso. Nosotros queremos un nuevo país, porque nada de lo que se ha hecho hasta ahora que hemos visto ha dado resultados, ¿no? Estamos como ya he dicho, de más a menos. No digo que estábamos más antes, ¿no? En todo caso, estamos de mal en peor, quizás mejor. Entonces, y no se ve absolutamente nada que lo cambia. Seguimos como cayendo y no existe, ¿no? Las instituciones no funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me ha parecido bastante positivo que se haya planteado de esa manera. Y no sé, pues en cualquier momento que podamos conversar ya los puntos
sobre las IES, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo que termine esta serie sobre la constituyente, ya ir mejor armados todos nosotros a un debate mucho más rico, quizás para la nueva constitución, ¿no? Eso sería todo. Los felicito, profesor Mario Enrique. Atentamente las exposiciones de los diferentes compañeros, también mis felicitaciones a todos. Constantemente vengo escuchándolos día a día o en cada apertura de este medio Zoom, ¿no? Que nos une a todos los camaradas. Yo radico acá en Lima, pero mi centro político de trabajo es en Villarrica, que está en la Selva Central, distrito de Villarrica, provincia de Oxapampa, región Pasco, ¿no? Y yo de acá constantemente vengo elaborando muchos documentos políticos a razón de estas elecciones, ¿no? A fin de que la izquierda pues tenga un espacio en el Congreso, ¿no? Eso es muy importante. Ya uno de los compañeros mencionó que si no tenemos a nivel de regiones, a nivel de provincia, el eco para llevar o armar o construir una nueva constitución que salga de abajo hacia arriba, que participen todas las comunidades, ya sean las comunidades campesinas, me refiero la gente de las... Estoy diciendo que mi trabajo es acá en Villarrica, distrito de Villarrica, región Pasco. Y en esta constitución, ¿no?, del año 93, pues no están representadas las diferentes comunidades, llámese comunidades andinas, como también las comunidades amazónicas. Y eso debemos, pues, subsanar todas esas deficiencias. Y la verdad que muchas constituciones, muchos congresos que hemos tenido, no están representados, pues ellos, ¿no? Las comunidades amazónicas. Hay a veces donde hay congresistas por Puno, por Ayacucho, ¿no?, de habla quechua. O sea, me refiero que pues son gente del interior del país, gente que no tiene, nunca han tenido representatividad. Y nos llama la atención a veces cuando vivimos acá en Lima, que un congresista hable quechua, pues no, nos llama mucho la atención. Nunca he escuchado un congresista que hable una lengua o un dialecto amazónico, que yo recuerde, no he escuchado, ¿no? Entonces, mi idea siempre ha sido eso, poder trabajar al interior del país. Los camaradas, muchos camaradas que a veces somos de provincias, debemos trabajar al interior del país. ¿Para qué? Para poder elevar la conciencia social. Sin eso no vamos a poder hacer ninguna constitución, ninguna constituyente. Es más difícil, ¿no? Tiene que salir de abajo hacia arriba. Ese es mi punto de vista, camarada Germán. La conclusión a la que llego es que es verdad, el acto revolucionario que nos toca a nosotros realizar es trabajar desde las bases mismas. Porque si nosotros queremos una constitución nueva y que represente verdaderamente a nuestra patria, a lo más alejado de nuestro país, para que tengan un concepto claro de que por qué proyecto van a trabajar ellos para poderlo sostener, es precisamente que ellos estén completa y totalmente esclarecidos de lo que se quiere hacer.
Y para poder hacer eso, se tiene que trabajar y penetrar el tejido social desde las bases mismas. Por eso el trabajo revolucionario que se tiene que empezar no es un trabajo que nos satisfaga a nosotros los que de una u otra manera tenemos la posibilidad de entrelazarnos, a dialogar y una que otra cosa. El trabajo real es el de trabajar con las bases. Y vuelvo a persistir, la renovación de cuadros de manera constante para que esto se vaya retroalimentando, porque esto no es para la noche a la mañana. Esto es de aquí a unos 10 años, a 5 años más. Bueno, es todo lo que quisiera decirles como una idea un poco clara, pero con mucho sentimiento, con mucho que hacer y con mucha actitud revolucionaria. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias, compañero Luis Alberto. Compañero, uso de la palabra a los otros compañeros, pero se trata de que esa Constitución, justamente ahora que estamos celebrando, recordando los 110 años de Argueda, sea representativa de toda la sangre del Perú. De eso se trata. Y en un momento en que estamos llegando al fracaso total del sistema capitalista, del modelo neoliberal. Esa es la situación y ese es el punto en que nosotros nos encontramos. No está excepto, claro, el cambio hacia adelante sería lo que estamos proponiendo, pero no está excepto, y es lo que quisieran los otros sectores capitalistas, es justamente dar una constitución de acuerdo a sus intereses. Esa es la lucha que se da siempre. O sea, no es nada nuevo tampoco, ¿no es cierto? Hay que tenerlo presente. Son muchos elementos nuevos los que estamos asistiendo, cosas totalmente nuevas que antes no se presentaban porque no estaban todavía en el tapete de la discusión. Por ejemplo, por decir, ¿cómo es que los grandes dueños de las empresas, de estas redes sociales, Twitter, Facebook, esto, se permite, por ejemplo, agarrar y sacarlo de la pantalla, por decir, al presidente de la República, sin individualizar en nadie, pero sacar al presidente de la República o sacarnos a cualquiera de nosotros cuando ellos lo consideren que lo que uno dice, habla o expresa está en contra de sus intereses? Y entonces seguramente que ellos van a querer que ese principio esté en la nueva Constitución. O como, por ejemplo, para llevarlo a un tema tan sencillo que lo notamos todos los días, ¿cómo es que se han apropiado de todas las pistas, las carreteras, las empresas particulares y privadas? Agarra y se le da la avenida Arequipa, se le da la Tupac Amaru, se le da el Sanjón, y ya deja de ser un bien público y se convierte en un bien privado, claro, bajo el eufemismo de la concesión por 30 años, pero que le permite tener la exclusividad, o las concesiones de las pistas, las carreteras, donde lo único que hacen es poner una caseta, un empleado y cobrar y llenarse plata a más no poder. Entonces son nuevas cosas que nosotros en esa Constitución nosotros tenemos que señalar, que indicar, el principio de reciprocidad. Y tenemos ejemplos de nuevas constituciones que justamente ya están recogiendo esto. Tenemos la Constitución nueva de Bolivia como un Estado plurinacional. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que es una nueva constitución ya hace algunos años. Hace poco lo ha hecho Cuba con su nueva constitución. Chile está en pleno proceso de integrar, también está en un proceso parecido al nuestro, porque Chile está fragmentado y roto por muchas nacionalidades, etnias, cosas y problemas irresueltos a través de toda la historia, que justamente ahora se están poniendo y que es necesario, porque si no, no hay posibilidad de que el país cambie, de que el país avance. En todo orden de cosas, ecológico, de las relaciones con la naturaleza, en fin. Hay mucho ya que hablar, pero ahí me quedo. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra, compañero? Ante todo, con ustedes, con mucho cariño, por este esfuerzo tan valorizado que se hace para contribuir a una nueva constitución política del Estado. La nueva constitución, lógicamente, tiene que ser en base a un consenso, a un convenio, a un pacto social. Ese pacto social es
prácticamente de todas las sangres, de todas las ideas, de toda la creatividad y el derroche de la conciencia patriótica por hacer una nueva patria. Es dentro de un nuevo mundo. No podemos encerrarnos solamente en nuestra patria, sino ya tenemos que ver todo el ámbito mundial. Y digo esto porque la corrupción viene no solamente es interna acá, sino que viene admitida desde afuera. Y desde afuera prácticamente se ha pactado junto con los criollos que quedan corruptos peruanos, que prácticamente han hecho y siguen saqueando nuestras riquezas peruanas. En ese sentido, las preguntas que en el flyer muy gentilmente Germán lo ha enviado en la invitación, todas prácticamente confluyen o tienen como base la alta conciencia patriótica o mundial que deberíamos tener todos. Nosotros la podemos tener, podemos luchar en nuestros sectores en la cual desempeñamos. Somos conscientes de aportar de acuerdo a nuestras posibilidades dentro de lo que viene a ser la actividad diaria que nosotros tenemos. Estamos dispuestos a aportar en lo que es los cambios que se deberían hacer. No hay a ser como una situación en la cual solamente algunos iluminados son los que aportan. Y eso ya nos pasó en la parte de Velasco, ¿no? Ya sucedió la situación, no podemos retroceder. Tenemos que tomar conciencia, y anteriormente un participante dijo, creo que Luis Alberto Flores Sandoval dijo, acerca de la toma de conciencia, de la participación de todos, y justamente a eso va el meollo de las preguntas, que todos tienen que tener la base de la fuerza de conciencia social, de conciencia humanística, para poder contribuir decididamente a esa gran transformación. Si nosotros bajamos al pueblo, yo le digo porque el que habla, bueno, es profesor, mi conexión directa con los pobladores de diferentes sectores de la producción, prácticamente me hacen visualizar, y también he sido candidato, tanto para lo que es la alcaldía como también para el Congreso. En este año no ingreso a esa lista electoral por la sencilla razón que no hay representante en nuestra patria. No hay representante, no nos engañemos. Va a ser una desgracia si entra alguno de nuestros simpatizantes, porque no lo considero que están preparados, ni siquiera han bajado pueblo por pueblo, solamente se han ensimismado en estudiar o quizás en debate. Por ejemplo, yo le hice una entrevista a Marco Arana, muy brillante su exposición, pero ¿ha bajado? No ha bajado. ¿Ha bajado Verónica? No ha bajado. O sea, no lo hemos visto, o si no, sencillamente han bajado a sus respectivos lugares donde van a ser vitoriados quizás, etcétera, ¿no? Pero en la estructura del mismo pueblo, principalmente han bajado, han hecho lo posible para poder conectarse con diferentes, por último, no solamente con la izquierda, sino con diferentes tendencias. No lo han hecho. No hay representante actual, no hay representante, no nos engañemos. Ahora la situación es que nosotros tenemos que ya ir tejiendo lo que viene a ser una transformación, pero bajar. Eso es lo que dijo Alberto Flores, si no me equivoco. Tenemos que bajar al pueblo. Tenemos que ir allá, conversar con ellos. Tenemos que conectarnos con la gente. Eso es lo que quieren ellos. Conectarnos para poder hacer el gran cambio, la gran transformación. Y eso no es de uno, sino somos de todos, aquellos que nos consideramos que somos
aquello que vamos a aportar a la gran transformación, esa revolución heroica que decía José Carlos Mariátegui, ¿no? Desafortunadamente, si no hay la preparación y la situación heroica de cada uno de nosotros para poder derramar unas gotas de sudor para entornillarnos a nuestro pueblo, no lo veo la decisión de la gran transformación. Tenemos que tomar una decisión. Así tengamos diferencias, cada uno en su sector, bienvenido sea, estoy para servirlo, y yo lo estoy haciendo casi individualmente, no tanto individual, cada vez organizando a grupos de mis profesores, los más combativos, los más que se notan con grandes propósitos de transformación de nuestra patria. Muy agradecido a todos ustedes por haberme escuchado. Germán. El proceso constituyente hay que referenciarlo como continuidad de varios eventos. Desde el mismo momento del grito libertario de Micaela y Tupac Amaru hasta todos los intermedios. Todo lo que hemos visto sacrificar su vida por cambiar esto, ya son parte de este proceso. Esta reunión es parte del proceso. No hay que sentirnos como que va a comenzar dentro de 10 años y allí en un futuro lejano, que ya no me llamen porque yo no voy a estar, vamos a participar. Y yo creo que este es un proceso que se abigarra por momentos y que hay que estimularlo. Claro, pues, la estimulación acá ya no es solamente porque no voy a ganar electoralmente. Obviamente va para otro nivel. Va para un momento de donde la participación es más importante que la representación. Es decir, donde incluso un enfermo terminal tiene todo el derecho de decir cosas y hacer ver su punto de vista. Incluso un Down tiene derechos para eso. Es decir, es convergente y multifuncional. Ese es un gran reto porque nunca antes se ha hecho. Y obviamente, dentro del esquema de las constituciones peruanas nunca se ha querido hacer. Y ahora podemos ver en los canales propaganda pagada para que no cambien el capítulo económico, para que no se cambie la ley agraria, para que no se toque las AFPs. Esa es la defensa en el que entra la desesperación del antagonista, porque sabe que sí son momentos constitucionales. Ya estamos en medio de la ola, y esto es una ola que hay que aprender a conducir. Yo quiero comentar también este asunto de cómo hacemos para que el pueblo participe en la constatación e imposición de una constitución de manera tal que le hagan caso. Porque si ustedes analizan bien, tenemos un tribunal constitucional que en términos del derecho se llama legislador negativo, porque no hace leyes, sino que analiza, no de oficio, analiza lo que las leyes dicen y las contrata si es que la constitución está en contra o a favor. Tenemos un instituto, un TC, pero es inaccesible. Traten ustedes de entrar a su página, hay una sección de diálogo donde ustedes pueden pregunten cosas que están fuera de la Constitución, inmediatamente no saben qué responder. Obviamente hay una limitación. Este Tribunal Constitucional está hecho para defender no las constituciones, sino esta Constitución. Y obviamente si nosotros vamos a construir una Constitución distinta, tenemos que construir también un legislador negativo que la defienda ya en el nombre del pueblo. Es decir, que permita rápido acceso a la gente que quiera debatir y que quiera criticar una ley e impedir que se haga. Porque hay muchas cosas que se han hecho contra la Constitución, pero nadie ha reclamado. Es muy caro, es difícil, es inaccesible, a veces a uno no le hacen caso. Es más, tiene que ser en castellano, por si acaso. Entonces ya tenemos varias cortapisas en este operador que está ahí. Entonces, si uno quiere que esta Constitución le hagan caso, tiene que construir un legislador negativo que sea proclive a atender las demandas de los pueblos. Y no esperar que solamente el Congreso, cuando se le ocurra, haga un análisis constitucional o reclame la participación del TC, porque el TC no actúa de oficio. Y otra cosa que tiene que el TC es que no puede obligar a nadie a hacerle caso a lo que dice, ¿no? Lo que le pueden dar largas. Entonces tenemos que construir
una poderosa constitución de amplia participación. Ese es un reto fundamental. El otro asunto, por supuesto, tiene que ver con el rol que le damos a la sociedad peruana. Es decir, en el proceso mismo de constitución, deberíamos ser capaces de modificar la sociedad y también modificar el Estado, con aportes como lo que se decía antes, las constituciones son resultados de momentos revolucionarios. Si no, no son constituciones, son remociones, ¿no? Y hay una cosa que decía, pues, Benjamin Franklin, que no era constitucionalista, sino era una persona que le interesaba argumentar y estar ahí en el tema. Él dice, la Constitución es el pastel que hacemos para comernos. Es decir, nosotros tenemos que hacer la Constitución porque es la Constitución que nos vamos a poner como un traje. Si los hacemos mal, no queda mal. Si le encargamos a alguien que no nos haya hecho la medida adecuada, nos va a quedar mal. Entonces tenemos que participar. Es decir, es un momento constitucional de diálogo amplísimo. Y obviamente eso modifica, porque se exponen valores y se contrastan valores, eso modifica la sociedad y también modifica el Estado. Pero además algo con lo que quiero terminar es que las constituciones tienen dos aspectos. Un aspecto explícito, documentado, y un aspecto implícito, donde la gente ya asume cosas y vive con esas cosas su día a día. Valores de relaciones, esas mismas relaciones de valores que han permitido que muchos pueblos peruanos afronten bien la pandemia, porque se cuidan, se protegen, se ayudan, no se espantan, y eso ha sido producto de la comunidad de valores. Entonces, ahí está el tema, convergencia de valores acumulando crecientemente. Y yo quisiera decir que sería muy bueno que hubieran constituciones parciales, es decir, constitución regional, que sea la suma de constituciones provinciales y constituciones distritales, en donde cada grupo humano, cada comunidad, se sienta representada en lo que es. Y si es necesario tener jurisdicciones separadas por culturas, también. Muchos países tienen jurisdicciones separadas porque hay diferencias culturales que necesitan y llaman a acuerdos de grupo previo. Y eso siempre termina convergiendo. No convergiendo en Lima, eso sería importante notar, convergiendo en el Perú. Ahora, este es un momento constituyente que se atraviesa de casualidad por una elección. De casualidad estamos por las pandemias. Y también en casualidad se da el 110º aniversario del nacimiento de José María Arguedas Altamirano. Y pongámonos una tarea rapidita, sencilla. Hacer que el próximo año sea el año de José María Arguedas Altamirano, el año 111, que cuando llegó su centenario no se pudo hacer. Hagamos eso. Y eso sería una tarea para hacer como parte de este proceso, de las muchas tareas que van a surgir en esta discusión, en mesa de iguales. En mesa de iguales, Sumac Pilpinto, Coscopi, Yaurunapas, Yupanchanan Canchis. Añayus Panay Sabina, Hatun, Sumac, Pilpinto. Nosotros aquí estamos convergiendo ideas. Yo estoy como un cazador-recolector. Es la idea de fondo es la participación. Y cada cosa que uno ponga, yo creo que incluso tiene que trascender la conciencia. Tiene que volverse sentimiento de función. Tiene que entrar a los riñones, al hígado. Y la parte de conciencia depende, ¿no? Pero esto tiene que ir ampliamente. Y tiene que ir ampliamente, incluso que ya sea irrebatible. Esa es la apuesta máxima. Porque de otra manera, el tiempo nos lleva. Y yo quiero ser muy entusiasta realmente. Son unos tiempos de cambio brutales. Nunca se ha podido decir tantas cosas a la vez. Y hasta este instrumento, que es de alguna manera, como podríamos decir, de la tecnología moderna, nos sirve por un ratito mientras encontramos otras formas de expresarlo. Pero hay que aprovechar al máximo. Pido otra vez 1000 disculpas por no hacer un equivalente significativo, no traducido, de lo que dije al inicio en Aymara,
en la zona Pano, y ahorita estoy en la zona Pano, Ucayali, y eso tiene que ser por significación, no por traducción. Lo que sea constitucionalmente tiene que ser a la esencia, no a las circunstancias. Eso es un reto mayor. Por supuesto, hemos elaborado varias cosas acá. Hemos elaborado un plan antipandemia alterno, hemos elaborado un plan anticorrupción, y lo circulamos para ver, pues, para que le caigan todos los tomates que sean necesarios para potenciarlo y hacerlo uso, y que se use. Y agradezco la mención a la tarea que sugerí, y yo pondría otra tarea que se me acaba de ocurrir, y es hacer, pues, en vista de que nos acercamos al Bicentenario, hacer una gran convención nacional de todos los pueblos del Perú ante la celebración del Bicentenario. Ante la celebración. Porque es un momento de dar una perspectiva enriquecedora de lo que aquí se detuvo, de un proceso histórico multitudinario de miles de años, cuando vino la invasión. Entonces, eso también sería una buena tarea. En lo que pueda hacer, pues, pondré mi grano de arena, una pequeña flor o algo, pero creo que por ahí estamos, ¿eh? Estoy muy entusiasmado por lo que he escuchado, y creo que ya tenemos hasta un sistema de motivadores para que la gente se anime a participar en el debate constituyente, porque no tengan duda de que los medios publicitarios van a decir que eso es un trabajo para gente muy elevada, que no le atañe a la población, y es totalmente lo contrario. Gracias nuevamente por la invitación. Yo tengo aquí en este tema, retrotraerme de repente a un debate antiguo, ¿no? El tema de la construcción de la nación, que se convierte en uno de los elementos de la modernidad para que al final de cuentas tengamos una sola identidad. Fue muy trabajado en el 60, parte del 70, y sobre esa base evidentemente se plantea de que hay posibilidades de avanzar en un proceso revolucionario, ¿no? Para ponerlo en la jerga antigua, cumplir las tareas que la burguesía no había podido hacer. Y en eso se citaba mucho a Mariátegui, entre otros tipos de cosas. La pregunta que me hago ahora es de que si efectivamente la diversidad de sujetos y la diversidad de intereses en las distintas perspectivas culturales, identitarias, de clase, de género, de lo que está apareciendo en el debate, tenemos la fuerza suficiente para poderlas amalgamar en un proyecto de construcción de una nación, porque al final de cuentas tenemos que seguir pensando en ese terreno, no de repente con las mismas características del pasado, sino en las nuevas perspectivas que se está planteando. Y en esa perspectiva, la contraposición inclusive de intereses y de la forma de cómo se maneja todas estas herramientas o todas estas categorías, podrían terminar más bien asumiendo una visión de mayor anarquía, ¿no? Porque al final de cuentas no tenemos una columna vertebral que nos permita articular a todos estos sectores. Lo digo por lo siguiente, ¿no? Hay allí una visión muy cultural, de repente muy ideológica, de la forma de cómo estamos entendiendo las cosas, pero no lo estamos entendiendo a partir de en qué sectores sociales, evidentemente, se están desarrollando posiciones contrarias al neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan estas herramientas o estas relaciones de la reciprocidad, de la colaboración, y cómo se manifiesta no solamente en el campo, sino cómo se manifiesta en el espacio urbano? Y cómo a partir de esas relaciones, evidentemente, entran en contraposición al modelo del capitalismo neoliberal. Cómo utilizan inclusive el mercado y no el libre mercado para que al final de cuentas se puedan convertir en sujetos que entran en este escenario de la confrontación de manera directa con el neoliberalismo. Entonces la pregunta que yo me he hecho aquí es, ¿cuánto conocemos efectivamente ello? ¿No? Si este va a ser la columna vertebral, entonces ¿cuánto lo conocemos? Conocemos efectivamente ello en el sentido de que, por ejemplo, cuando se hablaba de los procesos revolucionarios y de lo que se empezaba a hacer en el 70 y que todo el mundo se llenaba la boca allí, pero había ahí una cultura, ¿no? Había el clasismo, había una serie de instrumentos
que permitía interrelacionar a la gente y más o menos convertirse en sentido común. Hoy, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cómo se convierte en sentido común? Y nuestra debilidad creo que reside precisamente en que no conocemos el desarrollo de estas relaciones que se contraponen al capitalismo y cuáles son los sectores que los están levantando. Más allá que, digamos, en las comunidades nativas o los pueblos originarios, más allá de lo que aparezca de la cultura andina y que probablemente es muy importante, pero cómo es actuante, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cómo es actuante y cómo evidentemente nos va a permitir llevar adelante estos procesos. Entonces, y eso me lleva indudablemente a que si comenzamos a entender de que hay sectores sociales que se contraponen evidentemente al neoliberalismo, han desarrollado también una propia concepción de lo que debe estar en la Constitución. No está, digámoslo así, propuesta en términos de programa político o de una alternativa política que puede asumir tal o cual partido, sino que lo tenemos allí de manera, digámoslo así, enfrentándose de manera directa, pero que no ha sido sistematizada y no ha sido evidentemente procesada, y no ha sido representada tampoco en términos políticos. Entonces, por lo tanto, ese creo que es otro de los elementos, ¿no? O sea, si queremos generar una movilización, si queremos generar una mayor participación, tenemos que comenzar a asir esta realidad para que al final de cuentas se conviertan en estos sujetos, en esta columna vertebral que nos permita avanzar hacia adelante. Entonces, ¿dónde está ese sector? ¿Dónde están los que se están enfrentando? Creo que eso implica también romper con una visión en la cual nos han ganado, ¿no? Las categorías de informalidad, de emprendedurismo y otros terminan haciéndonos pensar más como piensa la derecha y no como lo queremos pensar nosotros. Entonces, creo que también por ese lado deberíamos enfocar algunos elementos. Nada más, muchas gracias. Compañero Elías, por la intervención. ¿Algún otro compañero que quisiera hacer uso de la palabra? El compañero Ángel Montenegro Castro, sí, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, me gustaría que desembocáramos, como decir un término, confluir, un término mejor, más exacto, confluir nosotros anteriormente Mario Enrique dijo algo que me gustó, ¿no? Hagamos una tarea, ¿no? Tarea para el próximo año, el nombre, ¿no? del año debería ser José María Herrera. ¿Por qué no hacemos algo que es un poco más profundo, una tarea más profunda, que lógicamente que es importante también lo que anteriormente ha dicho Mario Enrique, sin desmerecer todo ello? Antes confluye y ayuda a lo que quiero decir. ¿Por qué no hacemos una tarea cada uno de nosotros? La organización, bueno, quizás algunos ya representan algunas organizaciones, pero el que habla no tiene, digamos, no tiene un partido político. Soy un independiente de izquierda. Yo recuerdo en el 2016 para ayudar a Verónica para que llegara al poder. Ahí me aceptaron, hubo un grupo de que no quiso, la gran mayoría sí quiso y al final y al cabo estuve dentro de lo que viene a ser la organización, porque el que habla no se casaba con nadie, ese es el problema. En otras palabras, viéndolo de otro ángulo, trataba de ayudar a todos para que todos nosotros lleguemos al poder, aquellos que tenemos aspiraciones socialistas, revolucionarias. Pero desgraciadamente, esa confluencia me hizo ver de que había mucha rencilla, mucha discordia entre adversarios, en vez de amigos que pueden tener sus diferencias, ¿no? Sus ideas. Yo creo de que la tarea nuestra debería ser confluir cada uno con su grupo, sea político, o sea o una organización cultural, educativa. Yo, por ejemplo, pertenezco a una institución educativa, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de ustedes
pertenece a alguna organización, sea política, sea cultural, sea educativa, pero pertenece a alguna institución. Y desde ahí tenemos que ir haciendo el trabajo. Tener nuestro grupito, ir formándolo y luego vincularnos, ayudarnos entre todos nosotros. Porque no hay otra forma. El cerebro humano está formado por miles de neuronas. Y cada una de ellas se ayuda, tiene sus dendritas, su comunicación, ¿no? ¿Por qué no la formamos nosotros? ¿Por qué no confluimos desinteresadamente? Salga quien salga, al final y al cabo saldrá un líder dentro de nuestras organizaciones y nos vamos a sentir felices de ayudarlos, porque es parte de nuestra organización general, pero tenemos que ayudarnos, tenemos que empezar ya, porque yo no veo eso en los partidos políticos, ¿eh? No lo veo, solamente veo de que ciertas personas que están interesadas llegan ahí y no quieren dar avance a otros que son nuevos, porque son su competencia, me parece eso, porque eso lo consulté. En el caso mío, por ejemplo, yo era un independiente de izquierda, nunca me dieron un puesto, ¿eh? Después cuando se dieron cuenta, solamente me utilizaron para la organización. Ojo, me utilizaron, ¿eh? Yo no sabía en ese sentido. En el 2016 al 2017 se empezaba a organizar ya la izquierda, cuando estaba el Frente Amplio. Fui uno de los organizadores, que fueron algo así de unos 5, entre diferentes partidos políticos, y eligieron un independiente, y yo era el independiente. Y como independiente no tenía prácticamente el respaldo que ya tienen los otros partidos políticos con sus organizaciones o la gente que siempre son sus seguidores. Y cada uno se repartieron su cargo, cada uno. Al independiente no le dieron nada. Solamente por ahí uno se dio cuenta de que yo había trabajado. Dijo, este señor se desenvuelve muy bien en la parte educativa. ¿Por qué no le dan la Secretaría de Educación y todos ya se repartieron los cargos? Se indignó, ¿no? Yo también estaba indignado, pero yo sencillamente me salí y después se destruyó todo, ¿eh? Una vez que salí, desgraciadamente, tuve que salirme con un pretexto de irme al baño, pero realmente no podía quedarme ahí porque era una situación muy, muy vergonzante, ¿no? Y eso no quisiera que suceda. Ustedes son intelectuales, veo de que la mayoría de ustedes son intelectuales. Tenemos que organizarnos, tenemos que ayudar. Yo he creado lo que es Innovación TV. Tengo un colegio Federico Castro en la ciudad de Mosefú, región Lambayeque, Chiclayo. He creado la Academia FUNI últimamente y ya desde hace 2 años hemos creado Innovación TV con unos amigos, la cual la administro. Y en ese sentido quisiera servirlos a cada uno de ustedes. Por ejemplo, ustedes me dicen, vamos a hablar de el etnonacionalismo. Ya, hablamos. Perfecto. Tocamos una materia. Puede ser Germán, puede ser Mario, puede ser Jorge Perazo, puede ser Fernando Mesa, Manuel, Elías, etc. Todos podemos conversar. Nos tenemos que ayudar, porque las luces que ustedes tienen son importantes y deben brillar en todo el Perú. Lo que yo puedo aportar también me gustaría que estén en su zona y que también lo mío puede contribuir en una semillita también para cada sector. A ver, propongo esa tarea. A ver si en la próxima nosotros decimos, mira, acá el que habla, por ejemplo, ya está en formación. Lo tengo a la CAP, que es la Coordinadora Anticorrupción del Perú. Ya tiene aproximadamente unos 30 miembros, pero de los cuales, ustedes saben cuántos participan, 5, a veces 4, a veces 3. Así es la organización en el Perú. Pero poco a poco tenemos que ir formando conciencia. Cuando nos vean crecer, entonces hay más ánimo, hay más entusiasmo, hay más fuerza que nos va a acompañar, porque ya no estamos solos. Entonces ya tenemos más gente que se conecta, como la dentrita, las neuronas que le decía,
que van hacia un objetivo de la organización y de la conclusión de que cada cerebro tiene que tener, y nosotros somos un cerebro válido para construir una nueva patria. De eso estoy completamente seguro. Muchas gracias, compañero Ángel Montenegro. Si hubiera otra intervención o le damos la palabra al compañero Mario Enrique para que termine la reunión. No sé si el compañero Perazo quisiera intervenir. ¿O otro compañero? Sí, por favor. Ya, perfecto. Brevemente nomás, porque realmente ha sido muy interesante las intervenciones de los compañeros y creo que de alguna forma estamos en la necesidad de poder trabajar los documentos que permitan, que ha iniciado Mario, que sirvan de estímulos, de motivación para desarrollar lo que estamos empeñados en hacer, en afianzar este proceso constituyente, generar un movimiento de discusión desde la base. Y creo que lo último que plantea el compañero, creo que ha hablado sobre las condiciones, Mario dijo mismo, las condiciones que tenemos. Hay que agregar que tenemos las condiciones del bicentenario, no solamente las elecciones, no solamente la pandemia, la crisis del régimen, el movimiento continental, digamos, el progresismo. Hay condiciones bastante favorables que nos permitan a nosotros, digamos, alimentar un poco las iniciativas de la gente que está lamentablemente dormida. Alguien manifestó que efectivamente tenemos una situación de dificultades para poder entrar a los medios mayores. Y como ustedes saben, la gente milita en los medios. Lo que le dicen los entrevistados, que son prácticamente gente de la derecha, es lo que asimila y controla la mente de la gente. Y nosotros tenemos que desarrollar un proceso alterno en las condiciones más complicadas, más difíciles. Pero sí podemos hacerlo, como lo dijo el compañero anteriormente que ha hablado. Hay que empezarlo a hacer cada uno. Nosotros, por lo menos por nuestra parte. Claro, el tema era el proceso multifundacional y multitudinario del proceso constituyente. No sé si se me escucha. Sí, ¿no? Sí se escucha. Bueno, al no haber escuchado, quizás me sea un poco difícil participar, ¿no? Sin embargo, yo creo que el concepto es bueno, porque en realidad el proceso constituyente tiene que adquirir esas características, ¿no? Multidimensional, multifundacional, porque de eso se trata, de ir involucrando, incorporando, articulando a los distintos sectores sociales y sobre todo ir despertando también la conciencia, ¿no? Realmente el país, pues, el movimiento popular, luego de 20 años de un manejo, como decía Galeano, ¿no? La tercera colonización, que ya es una colonización de la mente, y realmente hay que trabajar muy duro para poder ir contra la corriente, ir desterrando conceptos que han sido metidos en la mayoría de la gente, e ir despertando conciencia y cumplir pues los tres principios básicos, ¿no? De concientizar, organizar y movilizar. Dentro de la propia característica que es nuestra patria, pues diversa, multiétnica, plural y tan rica en matices, diferencias, y de ahí hay pues nuestra cultura ancestral también pues nos da muchas herramientas para poder construir esto, ¿no? No olvidemos el Tahuantinsuyo ha sido pues una gran construcción multiétnica, plurinacional. Ese detalle, por ejemplo, de que las naciones que se incorporaban al sistema tahuantinsuyano, los ídolos, las huacas eran llevadas al gran templo del Coricancha, y además algunos de sus nobles eran incorporados al consejo de gobierno, ¿no? Entonces, de
desde ahí ya, por ejemplo, nosotros ahí identificamos un principio andino que es la unidad en la diversidad, ¿no? Entonces, hay realmente bastante que hacer. Ahora también la apertura que debemos tener todos nosotros, ¿no? Cuando entramos a un debate, a un conversatorio, no necesariamente es para hacer primar nuestros puntos de vista, nuestros criterios. Claro que sí, hay que exponerlos con firmeza, con convicción, porque así las tenemos, ¿no? Así son los principios y las convicciones y los valores que nos incorporamos, pero también debemos tener pues la apertura a llegar a verdades integradas, ¿no? A puntos de convergencia, que eso también es un principio andino, ¿no? La necesidad de los puntos de convergencia. Modernamente se habla de la organización vertical, la organización horizontal, pero en nuestra cultura andina encontramos la organización circular, ¿no? En donde no es ni vertical ni horizontal, es circular. Ustedes han visto seguramente, si no en persona, por lo menos hay mucho material audiovisual, ¿no? De las asambleas comunales, en donde es en círculo se reúnen ellos, ¿no? Y eso tiene su mensaje también, ¿no? Es una organización en la que todos están en el mismo plano, en un punto concéntrico, en relación a un punto concéntrico, que todos guardan la misma posición, la misma distancia en relación al punto de convergencia, ¿no? Es interesante realmente todo lo que hay en nuestra cultura andina, incluso este principio que también se ha reflejado en los zapatistas, ¿no? El de mandar obedeciendo, ¿no? El que es una manifestación pues de la democracia directa, del papel que tienen que cumplir los que ocupan cargos de funcionarios o representativos, en donde no son los que adquieren el poder y se vuelven los mandamases, ¿no? Realmente con este principio de mandar obedeciendo, realmente estamos construyendo una democracia directa. Y así hay muchos elementos que sirven para lo que Mariátegui llamó también pues la construcción del socialismo indoamericano en base a las características de nuestra cultura, ¿no? También, camaradas, mi salud y mi reconocimiento fraterno a todos y mil disculpas pues por incorporar